al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes, queridas hermanas y queridos hermanos. Buenas tardes. Nuevamente les damos la bienvenida a esta segunda conferencia de la cátedra que, como ya saben ustedes, hemos denominado Marie-Joseph Lagrange, que es justamente el pionero de los estudios bíblicos en el ámbito católico. La semana pasada, la hermana Ana Francisca nos habló a nosotros sobre María en la tradición sinóptica, y entre las varias cosas que mencionó, la comparación que hizo entre los evangelios era justamente algo que para algunos fue un poquito tal vez chocante, en relación con que María no se encuentra en el momento de la crucifixión dentro de los relatos sinópticos, ¿verdad? Y luego también aparecían otras similitudes, una relación al Papa, que era un carpintero en un momento, en otro momento se mencionaba que el carpintero era el mismo Jesús, dependiendo un poco de qué evangelio se veía. Y eso fue, en síntesis, una síntesis muy breve, lo que la semana pasada vimos. Una pequeña publicidad: el video de lo que la semana pasada se realizó aquí ya está en YouTube, lo pueden ustedes visualizar nuevamente. Entren en YouTube y coloquen María en la tradición sinóptica y va a aparecer, ¿ya? O ponen también Cátedra Lagrange y no solamente les aparecerá el video de la semana pasada, sino de los años anteriores. Esta es, como ya saben ustedes, la sexta versión de la cátedra, o el sexto semestre de la cátedra. Hoy día nos acompaña el padre Edgar Aníbal Rueda. Él es un fraile dominico, biblista, formado también en Sagrada Escritura, y él justamente va a abordar la figura de María dentro de la tradición normalmente conocida como Juánica. ¿Hasta qué punto es Juánica? Todo el problema juánico, me imagino que en primer momento nos va a explicar. Pues abordará unos textos del Evangelio de San Juan y del libro del Apocalipsis básicamente, y otras cosas que él con mucho cariño ha preparado para nosotros. Todos recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, he sido juicioso yo de la cátedra, ¿no? Sí, a Francisca y William, que les agradezco enormemente la oportunidad, porque mi trabajo no es en la facultad por ahora, sino en el Colegio Jordán. Pero es verdad que la Biblia ha sido, desde el inicio de mi formación religiosa, un lugar hermoso de meditación, y mi provincia, mi comunidad religiosa, me ha formado también científicamente para que pueda apreciarlo mejor. Pues cuando discutíamos este tema de María, de algún modo nosotros lo que queríamos es hacer una introducción bastante somera de este asunto. Cuando hablamos con William y con Ana Francisca sobre qué hacer sobre María, pensábamos si valía la pena dedicarnos a poquito y muy profundo, y pensamos que era mejor abarcar un poquito más y dar como un panorama general de María, y en ese sentido descubrirla en las tradiciones varias que tiene el Nuevo Testamento, como ustedes seguramente ya lo suponen. Ana Francisca se encargó obviamente de María en la tradición de los sinópticos, que es donde más menciones hay y mayor riqueza. Ciertamente todos los evangelios llamados de la infancia, en Mateo y en Lucas, capítulo 1, 2, capítulo 1, 2, esos primeros capítulos de esos evangelios sinópticos están ricos de menciones de María, y además en el resto de capítulos hay otras menciones muy determinantes para entender la figura de María. Yo quise de algún modo, por cariño, no por competencia científica, porque mi especialidad son los libros sapienciales y no el Evangelio de Juan, pero pues la formación bíblica nos da para tener un poco una base sobre la cual partir para estudiar cualquier tipo de problema. Así que yo con cariño me encargué de un tema que a mí me gusta, y es María, principalmente en el Apocalipsis. Pero viendo que el Apocalipsis podría resultar extraño si no se le trata en conjunto, dije también a Ana Francisca y a William
prefiero hacer también Evangelio de Juan, porque es que al final, si uno no trata la tradición joánica en un solo paquete, corre el riesgo de perder lo que significa la tradición, lo que significa una corriente y una comunidad de referencia de nuestra teología, y corremos el riesgo de ver en estos simples átomos de un mensaje que debe ser entendido por completo y no solo en trozos. Vamos a dividir esto en 4 partes, preferiblemente en 5, pero la 5 pues no está hecha, la haremos juntos. Una primera cosa es una introducción a qué llamamos tradición joánica. Una segunda parte es María en las bodas de Caná. Una tercera parte es María al pie de la cruz. Una cuarta parte es la mujer y el dragón. Y una quinta parte, las conclusiones que podemos sacar de Mariología de estos textos enraizados en la tradición de Juan. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Es que soy más esquemático en estos asuntos. Primero, vamos a hacer una introducción muy breve a lo que es la tradición joánica. Un grupo de textos en el Nuevo Testamento que en la tradición eclesiástica se pusieron bajo el nombre o la autoría de Juan el Apóstol. Justamente por ello se conocen como escritos joánicos, o recientemente algunos autores prefieren llamarlos joáneos para distinguir entre el apóstol Juan y el autor de estos escritos. ¿Cuáles son esos 5 libros que la tradición del Nuevo Testamento llama joánicos? En primer lugar, el Evangelio según San Juan. En segundo lugar, las 3 cartas llamadas de Juan. Primera carta, que es bastante voluminosa, grande, muy interesante teológicamente, y luego 2 cartas más, la segunda y la tercera, que son más bien esquelas muy pequeñas. Y por último, el Apocalipsis, o la revelación de Juan. Estos 5 escritos se conocen como los escritos de la comunidad de Juan. Recientemente Raymond Brown, uno de los grandes teólogos biblistas de nuestro tiempo y de nuestra iglesia, llamaba así a su libro, La teología de la comunidad del discípulo amado, para incluir en ello un montón de matices teológicos que están surgiendo en la discusión. Es obvio que poner los escritos bajo uno de los nombres más significativos es cuestión desde la antigüedad. Muchos padres de la iglesia y muchos teólogos antiguos creyeron en que Juan el apóstol era el autor de estos 5 escritos. Entonces, en principio, lo que tenemos que decir es que sí hubo un testimonio antiguo de que Juan era el apóstol escritor de estos 5 textos. Hoy los teólogos como nosotros, que estudiamos un poco este asunto y leemos y estamos pendientes de qué va saliendo, creemos que más que un autor, lo que es importante de remarcar es que existe un número de comunidades, casi todas ancladas en una geografía propia, que es Grecia o el Asia Menor, donde había comunidades que comparten un cierto desarrollo de la evangelización. Y esta evangelización dejó huellas en su teología, en su liturgia y en su modo de vivir el evangelio. Así que más que un autor puntual, hoy la teología habla de una comunidad joánica. Quiero recomendar el libro, aprovecho para hacerle publicidad a los libros. Ahí, aquí en la biblioteca está, en la biblioteca del convento y seguramente en muchas otras bibliotecas más. Se llama Las iglesias que los apóstoles nos dejaron, escrito por Raymond Brown. Es un folletico así de pequeñito, y en él este autor demuestra cómo a la muerte de los discípulos más importantes de la iglesia, ocurrida hacia el año 60 después de Cristo, ya las iglesias se fueron haciendo autónomas y con una sola característica. Así que pensar en una iglesia como unidad y como uniformidad es un tema que hoy, pues por ser tan universal en nosotros, tenemos. Pero en la antigüedad las iglesias funcionaron de modo más bien autónomo y
con algunos matices propios que hacen que cada comunidad tenga unos rasgos teológicos distintos. Sugiero mucho ese libro siempre, creo que no hay todavía ninguno que lo haya superado, al menos en ese punto. No es un libro tan jovencito como uno quisiera, pero a ver si alguno de ustedes de pronto se le mide a actualizar la propuesta de Raymond Brown. Para mí esta es la más actual, aunque lleva ya sus añitos. Así que en principio lo que tenemos es una comunidad, Juan. La fecha de composición es otro de los líos que tenemos. ¿Cuándo fueron compuestos estos 5 libros? Sobre la fecha de composición de estos escritos existe mucha discusión. El Evangelio es puesto casi que al final del primer siglo, año 95 posiblemente, aunque algunos autores lo tiran casi hasta el 110 por discusiones teológicas que yo ahora no puedo hacer porque no es el objetivo de esta charla. Las cartas también son posibles de ser fechadas en esta misma época. Es común hoy pensar que la primera carta escrita fue la tercera. Curiosamente, es una esquelita muy chiquitica de una sola página, la tercera carta de Juan. Parece que es la primera que se escribió. Posteriormente se escribe la segunda y al final se escribiría la tercera, que es la más, que tiene un cuerpo teológico más serio y más dependiente del Evangelio de Juan. Y por último estaría el Apocalipsis, también sobre finales del siglo I. Así que los escritos de algún modo comparten una misma fecha de escritura, o al menos de puesta final, que sería finales del siglo I. El autor, pues la tradición ha supuesto para los 5 escritos al apóstol Juan. Recuerden ustedes que Juan, el hermano de Santiago, conocidos los dos como los Zebedeos y en otras partes como los Boanerges o hijos del trueno. ¿Cierto? ¿Cuáles eran los otros 2 hermanos? Simón y Andrés. Y en estos eran Santiago y Juan, ¿cierto? Más o menos los 4 primeros llamados por Cristo según los evangelios sinópticos. En época más bien reciente, es decir, estamos hablando de hace unos 200 años, se ha puesto en duda que el apóstol Juan sea el verdadero autor en el sentido en que tú y yo lo entendemos, como que él se sentó a escribir con una pluma y una vela. Hoy nadie diría eso. Nadie diría que el apóstol Juan se sentó y escribió. Lo que sí queda claro es que detrás de esto hay un testigo presencial. Ese testigo presencial que predicó el Evangelio sí podría ser el apóstol Juan. Pero el autor del escrito, más que el apóstol Juan, es una serie de comunidades, cada una de ellas con acentos y matices teológicos diversos, que ponen en Juan como testigo presencial de Cristo, la fuente de la cual sacan todo lo que escriben. Como a ustedes les consta, ahora que miren Apocalipsis, de hecho, el que escribe el Apocalipsis se hace llamar a sí mismo Juan el presbítero, y no se cree el apóstol. Entonces ahí ya en sí mismo el texto está diciendo que no es el mismo apóstol Juan. Y con relación al Evangelio de Juan, también hay muchas dudas de que el mismo Juan lo haya escrito, porque se trata en tercera persona a sí mismo, porque parece que es el testigo de ocular, él lo llama el discípulo amado, y parece que fuera el discípulo amado y no Juan el escritor del texto. Y por muchas razones que yo quisiera que ustedes comprendieran que yo no tengo el tiempo para dedicarme a discutir ahora mismo quién fue el autor, pero podríamos hacerlo en otras oportunidades, y seguro que en el centro bíblico lo harán, pero estamos seguros que no hay hoy una certeza sobre el apóstol Juan, hermano de Santiago, como escritor de los 5 libros. Más bien lo que hay es una conciencia de que él está detrás de una comunidad donde esos 5 libros reciben su forma definitiva y su teología. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuáles son esos 5 libros? Juan, las 3 cartas y el... Muy bien.
Pero vamos a lo nuestro. En estos 5 libros, ¿cuántas veces se menciona a María? Un premio. ¿Sí? Tocó quedarnos con ese iPad, hermano. En el Evangelio 2 veces. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 y en el capítulo 20. 19. También, sí, 2 veces. ¿Y en dónde más? Solo he visto. Tiene toda la razón. Directamente solo se menciona en 2 perícopas. La primera perícopa es del capítulo 2, 1 al 12 de Juan, conocida por todos nosotros como las bodas de Cana. Y el siguiente nombramiento como perícopa, como al menos narración, la tenemos en el capítulo 19, María al pie de la cruz. Bueno, que esto es tecnología. María al pie de la cruz, exactamente Juan 19, 25 al 27, son solo 3 versículos nada más. Ahí se menciona directamente a la madre de Jesús, María. Pero hay un tercer texto que, aunque no la menciona, llamaríamos, hace una mención indirecta. ¿Cuál es ese? Apocalipsis capítulo 12, la mujer que tiene vestido de sol, que la luna está bajo sus pies, que tiene una corona de 2 estrellas. ¿Qué otra cosa recuerda? Y ahí vendrá el dragón. Eso es muy lindo, ese texto. Allá iremos. Así que yo voy a hacer un recorrido corto, espero. Cuando digo corto siempre es porque me voy a demorar mucho. Son las 4:30, tenemos 3 textos. Vamos a dedicarle 20 minutos a cada texto. Yo tengo, creo, preparado como para cada texto 2 horas más o menos. Miren ustedes la cantidad de papel que uno trae. El desocupe, ¿no? También es que... Y entonces, yo voy a intentar gastarme solo 20 minutos en cada texto. Voy a decir lo que creo que es más relevante para entender ese texto. Por favor, alguien, no sé entre ustedes, que a las 4:50 me avise que ya se acabaron los 20 minutos, porque si no, voy a gastar en un solo texto todo el tiempo que nos resta, ¿cierto? Y el otro lunes pues viene Ana Francisca, William, que va a tratar todo el tema de María. Este es mucho más interesante, María en los apócrifos. Esta semana que celebré el nacimiento de la Virgen María, fui a celebrarle a las hermanas de Santa Catalina y mi predicación fue leerles el Protoevangelio de Santiago, que es una obra apócrifa. Fue fabuloso esa lectura, se la recomiendo mucho. Capítulo 1, los primeros versículos. María en las bodas de Caná. Yo creo que el padre William les tiene aquí el texto, porque yo pues suelo traer siempre alguna presentación, pero hoy dije vamos hoy a punta de Biblia, como debería ser todo biblista. Vamos a leerlo en principio para hacer lo mejor que podamos. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué quieres de mí, mujer? Qué traducción tan mala. Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice: llenen de agua las tinajas. La llenaron hasta el borde. Les dice: ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos.
Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y discípulos, y se detuvo allí varios días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta perícopa está puesta en un lugar estratégico. ¿Por qué digo estratégico? Para la Biblia de Jerusalén y para otros textos distintos no sabe en dónde ponerlo por la centralidad y por la importancia que tiene. Si ustedes leyeran el capítulo número 1, a partir después del prólogo, es decir, desde el 19, notarían una fascinante escena, y es que suceden un día, 2 días, 3 días, 4 días, y después dice a los 3 días. 4 y 3, ¿cuánto es? 7. ¿Qué cosa tiene 7 días? Ahí está. Parece que va a convertir el agua en vino. ¿Qué día? El sábado, que es el 7º día. El domingo es porque nosotros somos cristianos, pero ahí todavía están celebrando el sábado. Así que en principio, muchos creen que esta perícopa cierra esa semana. Como que uno dice el primer día hizo, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y luego a los 3 días, haciendo 7. La Biblia de Jerusalén dice que esto hasta el 2, 1 al 12, es una primera unidad y llama la semana inaugural del ministerio de Jesús. Yo realmente no sé si estar de acuerdo con ello o no, pues porque en principio Jesús no inaugura su ministerio sino aquí. En cambio, si usted revisa lo anterior, todo es, y vio Juan Bautista que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Es el episodio de Natanael, te vi. Así que la Biblia de Jerusalén supone que el episodio de las bodas de Caná cierra la primera semana de la revelación de Cristo, pero no es tan sencillo decirlo. Otros autores, entre ellos digo que yo creo en ellos, yo personalmente tengo esta posición, más bien este capítulo 2 de bodas de Caná es el inicio de un nuevo trozo que va a concluir en el capítulo 4. ¿Por qué en el 4? Porque en el primero, cuando termina, dice, este es el primer signo que hizo Jesús. Si ustedes van al 4:54, curó al hijo del centurión. ¿Y qué dice allá en el 4:54? ¿Alguno que me ayude a leer para yo descansar la voz? Tal fue de nuevo el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. A Caná de Galilea. Miren, ¿sí entienden ustedes ahora que parece que de 2 a 4 hay un cierre hermoso entre de Caná a Caná, de Galilea a Galilea? Y además, este es el primer signo y este es el segundo signo. Pareciera que del 2 al 4 hay una unidad en los signos. Yo por eso estoy más convencido que el capítulo 2 no es un cierre de la primera semana, sino la apertura de los signos de Cristo que concluirá de nuevo en Caná con el segundo signo. Juan no le interesa tanto la historia, le interesa más bien la teología. Por eso toda historia está al servicio de la teología y no al revés. A él le interesa menos el detalle y más el simbolismo. Quiero ponerlo en una metáfora. Cuando uno quiere dar una lección a un hijo y uno le va a contar una historia para que él aprenda la lección, ¿qué es lo que más interesa ahí? El mensaje que usted intenta transmitir y no si los detalles son verdaderos o son reales o están todos los detalles. A eso me refiero con Juan. Juan privilegia el mensaje por encima de la narración. Así que si hay detalles que él no cuenta, si hay cosas que no está contando, no es porque Juan no sepa, sino porque quiere centrarse en un mensaje claro y contundente. Juan menciona a María solo 2 veces, en este capítulo 2 y en el capítulo 19. Sin embargo, esa poca cantidad es proporcional a la calidad de su mención. Como es costumbre en Juan, esto también es muy importante que lo tengan en cuenta, Juan se mueve siempre en 2 niveles, el nivel superficial
y el nivel superior o espiritual. Esto es muy importante para lo que voy a decir ahora sobre el texto. ¿Qué significa un nivel superficial? Recuerden ustedes, capítulo 4, la samaritana. Si tú supieras quién te pide de beber, tú le dirías, dame de esa agua. Y ella le dice, pero tú no tienes ni siquiera cómo sacar el agua del pozo. Eso que hace la samaritana es un nivel superficial, pero Jesús está hablando en un nivel espiritual. Entonces siempre en Juan, los que no entienden están hablando en este nivel evidente de la realidad, pero los que entienden están hablando en este nivel espiritual y en un sentido más profundo. Quiero decir, para entrar ya en calor de la parábola, las paradojas de este relato. Primero, siendo un matrimonio, llama la atención que los novios no sean personajes centrales. Dice que fueron a una boda, pero ¿escucharon mencionar a la novia? Y el novio va al gerente de ahí, el duro, y le dice, oiga, usted bacano que guardó el mejor vino para el final. La gente hace al revés, y cuando uno está borracho se bebe lo que sea. ¿Cierto? Es una traducción colombiana. Se bebe hasta el agua del florero, dicen allá los estudiantes de Santo Domingo. Así que, deberíamos traducir la Biblia así. A mí es que me gustan estas traducciones, más lindas. Pero el novio no responde. O sea que la primera paradoja es que es una boda, pero los novios no son importantes. ¿Qué otra? Solo se habla de María, de Jesús, los discípulos y los siervos. Aunque María no es novia, ni es sino una invitada, su protagonismo es evidente. Se habla de la madre de Jesús y el mismo Señor la llama mujer, palabras enigmáticas que ahora veremos. Se habla de la llegada de la hora de Cristo. Es curioso y paradójico que mientras los siervos conocen el origen del vino, quien debería saberlo todo es el maestro de meseros, y él tiene una ignorancia increíble. El silencio del esposo, que nunca habla. Las 6 tinajas de piedra, que representarán en un contexto como estos. Por eso vamos a ir al texto directamente para conocerlo mejor y saber qué es lo que nos dice. Vamos a dividir el texto en 3 partes. La primera parte llamémosla una introducción narrativa. A esa primera parte, digamos del versículo 1 hasta el 3a. Faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. ¿Cierto? Vamos a dejarlo ahí, en eso, del 1 al 3 la primera parte, del 3b al 8, ¿cierto? Sáquenlo ahora, vamos a decir que es la parte central de la narración, y desde el 9 hasta el 12 vamos a decir que es otra narración conclusiva. Vamos a dividirlo en 3 partes para mejorar la comprensión. Dice la introducción narrativa: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boca. ¿Qué llama la atención de esos 3 primeros versículos? A mí me llama la atención, a ustedes seguramente muchas más cosas. A mí me llama la atención en primer lugar la frase usada, 3 días. 3 días exactamente. Se cumple la primera semana del ministerio. Les decía que hay 4 días y 3 días después del último día que estaba hablando Jesús. Entonces completa 7. Fórmula común. Yo creo que más allá de la semana, me gustaría a mí creer que los 3 días Juan siempre los usa en una fórmula para indicar la resurrección de Cristo. Si ustedes siguieran leyendo a Juan aquí, encontrarían después del versículo 2, es decir, del 13 en adelante, un texto hermoso que dice: destruyan este templo y en 3 días. De nuevo, otra vez 3 días. Cada vez que Juan usa la palabra o el conjunto de significado 3 días, casi siempre se está refiriendo a la resurrección. Eso es un asunto en el que hay que entrar. ¿Por qué 3 días? Los días en que se revelará su gloria. Noten ustedes que él dice: no ha llegado mi hora.
y sin embargo al final dice, este fue el primer signo y los discípulos creyeron en él. Hay una paradoja entre un Jesús que no quiere revelarse y que termina revelando su gloria. Sin embargo, ahora el tema de la hora ya veremos. ¿Por qué 3 días? ¿Qué otra cosa sucedió en 3 días aparte de la resurrección de Cristo? ¿Cuál? Levantar el templo en 3 días. Levantar el templo en 3 días. Sí, pero es una referencia a la resurrección. Aparte de la resurrección, ¿qué otra cosa sucedió en 3 días que es fundamental para entender por qué 3 días? Ah, lo de Lázaro. Hacen bien en venir aquí a clase. Por eso venimos. Éxodo 19, capítulo 19, 10, 11, versículo 16, dice que en 3 días recibió el pueblo la ley y la acogió a los pies del Sinaí. Recuerden que Moisés sube con el pueblo, recibe la ley y regresan. En ese recibir la ley, ¿cuánto tiempo se demora? 3 días. De ahí sale el tema de los 3 días, que después será fundamental para entender la resurrección. Es la nueva ley de Cristo que en la muerte y en la resurrección se van a revelar completamente. Por eso el tema de los 3 días y de la ley, ténganlo en la mente, porque es que ahora van a entender por qué estoy haciendo tanto énfasis en el tema de los 3 días como recepción de la ley. Cana de Galilea. ¿Por qué Cana de Galilea? Es extraño para todos los que estudiamos a San Juan que sea en Caná y no en otro lugar. Solo lo menciona 3 veces, 2 aquí y otra en el capítulo 4, que fue el que leíste. Esperaríamos un lugar más simbólico. ¿Por qué no hizo esto en Jerusalén? ¿Por qué no lo hizo en Belén? ¿Por qué no lo hizo en todos los lugares? ¿Qué es Cana de Galilea? Que allá empezó Galilea. Pues seguramente, pero en Galilea también hay otros lugares más simbólicos. Caná es bastante pequeño, es poco significativo. Eso es lo que nos llama la atención. Parece que Juan, en concordancia con los sinópticos, le gusta escoger lo que a los ojos de los hombres es bastante inútil. Una boda. Dice ahí que estaban en una boda. La boda es una de las metáforas más hermosas para comprender el Antiguo y el Nuevo Testamento. La boda recorre la comprensión del éxodo y de la alianza, expresa el amor entre Dios y su pueblo. Se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la relación amorosa entre Jesús y la comunidad de discípulos. Jesús es el verdadero novio, el que realiza el signo del vino nuevo. El novio permanece de incógnito y la esposa no aparece. De nuevo lo repito, para que vayan entrando de una vez en lo que voy a decir. Y es que al final todo esto no revelará otra cosa, sino que el verdadero novio que no aparece, ¿quién es? Y la novia que no aparece, ¿quién es? La comunidad que se forma al final. Y bajó Jesús con sus discípulos, con María y sus hermanos. Es la iglesia la novia, la que nunca aparece, aparece al final. Es muy lindo este texto, porque la boda le va a decir aún la pregunta de dónde está el novio y la novia. Pues no están ahí por una razón, porque van a aparecer mucho después. La madre de Jesús, los discípulos y Jesús son los personajes nombrados al inicio de la narración. Son puestos con cuidado. Primero la madre de Jesús. Llama la atención que antes del maestro se mencione a la Santísima Madre. Se establece una relación entre la madre y la boda, pero también entre la madre y los discípulos, porque Jesús se vuelve el centro, la madre de Jesús, los discípulos de Jesús. Parece como que la madre y los discípulos giran en torno a Jesús, y por eso la madre se vuelve el lugar de relación también entre los discípulos y la madre. Hay una relación muy estrecha. Jamás es presentada con nombre propio, como le gusta a Juan. Nunca dice María, solo dice la madre de Jesús. No sabemos su nombre, lo suponemos porque obviamente aquí ya hay todos unos evangelios circulando en las comunidades. Parte central, y Jesús le dice a su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y ella le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Primera cosa y más importante, no tienen vino.
En el sentido más superficial, diríamos nosotros los colombianos, es que las mamás son las únicas que se dan cuenta de todo lo que hace falta en la casa. ¿Cierto? Pero no es este el sentido. Ella le dice que no tienen vino. ¿Qué es y qué significa la palabra y la metáfora vino? ¿Alguien ha estudiado ese texto alguna vez y recuerda algo sobre qué significa el vino? Significa la alegría, Sí. Voy a contarles un poco en el Antiguo Testamento las cosas más lindas del vino, porque como ustedes lo dicen, tienen un rico y variado simbolismo en el Antiguo Testamento. Cuando se les promete a los judíos que van a entrar a una tierra que emana leche y miel, pero también cada vez más la tierra prometida está marcada por la abundancia de el vino. El vino parece que es uno de los signos de la llegada del Mesías. Los profetas, sobre todo Isaías, dice que cuando Dios reúna a todos sus hijos y los ponga en su tierra, habrá abundancia de vino. Oseas 2, 21 al 25 sugiere que Dios se casará de nuevo con su pueblo, y cuando se case con su pueblo, ¿qué habrá? Abundancia de vino. Es lindo, ¿no? Porque esto es obviamente una reproposición de Isaías, de Oseas, en el capítulo 2, 21. Esta historia ya no la habían contado. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que tener más memoria, como los antiguos, para poder unir historias. La literatura judía creía que el tiempo mesiánico sería alegrado por el vino. El Talmud es bastante claro, diciendo que cuando llegue el Mesías habrá una alegría incontenible, y esa alegría está significada por la abundancia de el mejor de los vinos. El vino también simboliza además la palabra de Dios. Existe una clara relación entre el vino y la Torá, sobre todo en el libro de los Proverbios. Vengan y coman gratis y tomen sin pagar. Hay una abundancia, y esa abundancia normalmente está ligada a la palabra de Dios, a la Torá, a la nueva ley que traerá el Mesías. En la literatura rabínica se multiplican los testimonios sobre el vino como signo privilegiado de la Torá. María dice: no tienen vino. Si el vino es todo esto que dijimos, ¿qué significará realmente no tienen vino? María aquí empieza a representar a toda la humanidad que tiene dificultad para encontrar a Dios, pero también representa al judaísmo en una esperanza mesiánica de entrar de nuevo en la tierra verdaderamente prometida por él. María representa el deseo de que el Mesías venga y llegue de nuevo y pueda hacer que todos nosotros vivamos en las promesas que Dios hace. ¿Por qué Jesús le responde: ¿qué hay entre tú y yo, mujer? ¿Ya? Como digo mi mamá, hay que pesar, pero voy a decir dos cositas más en unos minutos, como para no dejar ahí abierto el tema, ¿cierto? ¿Qué tengo yo contigo? Pareciera que Juan usa una distancia con María, ¿no? Como, bueno, entre usted y yo, ¿qué? Y la llama mujer, además, no la llama mamá, como uno esperaría, ¿no? Jesús tan santo y todo, ¿por qué no respetó eso con su mamá? ¿Sí? Este es el Jesús que no nos gusta ver, así como todo bravo. Como... ¿Usted qué? Una traducción más colombiana es, ¿cierto? No tienen vino, una traducción colombiana de bien, nosotros ahí que pintamos nosotros en esto, mamá, o sea, qué pena con usted, mamá, pero no sea tan regalada. Esa sería una traducción muy colombiana, pareciera eso, ¿no? Como que Jesús le dice: mantenga su distancia, señora, que yo con usted no tengo retrato. Sin embargo, esa frase ya es usada en otros lugares, también en Marcos 5, 7 y en Lucas 8, 28. Los demonios le dicen a Jesús: ¿qué tienes? ¿Qué hay entre nosotros, Jesús de Nazaret?
Así que es la primera vez que está en boca de Jesús. La mayoría de estas veces estaba en boca del demonio, como diciendo de nuevo: ¿qué vienes a hacer con nosotros? Los demonios revelaban, en Marcos sobre todo, revelan a un Mesías. Por eso la pregunta que hace Jesús aquí es: ¿qué hay entre tú y yo? De algún modo prepara lo que los demonios hacían en Marcos, la revelación de Cristo Jesús. Son preguntas cargadas de sentido para pasar a un nivel superior de comprensión, para entrar en la perspectiva de Jesús. ¿Por qué le dicen mujer y no mamá? Porque ya estaría hablando de lo más espiritual, más Exactamente, parece ser que el tema es que Jesús entra en un nuevo. ¿Recuerda que dije que había dos niveles? Aquí sube al nivel más alto, al de la terraza, para empezar a hablar de lo que va a realizar. Parece que mujer invoca algo más. Ahora lo veremos en las conclusiones. Hagan lo que Él les diga. ¿Cuándo se ha usado esta frase? Toda esta frase se ha usado siempre en el rito de la alianza. Y tomó el documento del pacto Moisés, lo leyó al pueblo, y el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Y de nuevo Éxodo 19:7, 24:3 y Deuteronomio 5:27 al 29 tienen exactamente la misma fórmula: haremos todo lo que el Señor nos manda. Siempre esta frase está ligada al cumplimiento de la nueva alianza. Y se repite varias veces. Allá sí, aquí menos. También algunos autores sugieren un paralelo entre esta frase y el relato lucano de: y he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es lindo, a mí me gusta mucho esa relación, porque es un María que no dice hagan lo que Él dice, porque es que ella ya lo hizo. No es como nosotros que decimos hagan, pero nosotros no queremos hacer. María parece que quiere dar un testimonio mucho más claro. ¿Por qué 6 tinajas de piedra? ¿Para qué servían? Para las purificaciones. De 2 o 3 medidas. ¿Cuánto es una medida? 39 litros más o menos, es lo que dicen los expertos en este asunto. Así que 2 o 3 medidas sería una tinaja de 100 litros. ¿Conocen ustedes esas garrafas grandes de agua? Unas pimpinas así grandes, amarillas. Pues una de esas más o menos son 50 litros. Suponga que es agua de 2 o 3 de esas pimpinas. Así que la cosa era bastante seria. ¿Por qué el agua de las purificaciones y por qué agua y por qué piedra y purificaciones? Está ahí para representar la antigua alianza a través del agua, que la ley no puede ofrecer el vino necesario para las bodas mesiánicas. Está clarísimo que las purificaciones y demás aluden a una ley y a una antigua alianza ya caduca, y que en Cristo encuentran un nuevo sentido. Llenen las tinajas. Y en esa misma ley, Jesús va a transformar el agua insípida de la ley inútil en una bondad distinta y nueva. ¿Por qué el maestro de la sala no sabe? En Juan es muy común la ironía, y es que el que debería saber de todo, eso, el libro que estaba leyendo de Alberto Valentini usa una metáfora muy linda. Dice: esto es como el marido engañado, es el último en enterarse. Más o menos así le pasa al maestresala. Al hombre se le acabó el vino y no se dio cuenta. Le convirtieron el agua en vino y tampoco. ¿A quién representa? Está claro que está representando a toda la dirigencia judía, escribas, fariseos y demás, a los que el vino se les convierte en agua. Ellos ni saben que no tenían vino, ni saben que el agua se convirtió en vino. Son los únicos que no saben nada, y al no saber nada, ¿en qué gastan su tiempo? En alabanzas inútiles. Oh novio, tú, ¿por qué hiciste esto tan bueno? Es más de la superficialidad del que debería saber todo y no sabe nada. Sin embargo, ¿quiénes sí saben? Los siervos. Aquí hay una cosa muy interesante, y es que después va a decir: yo a ustedes ya no los llamo siervos, sino, ¿por qué ya los llamo amigos? Porque todo lo que mi Padre ha hecho ustedes lo saben.
Noten ustedes el paralelismo directo con este texto. Estos más que siervos terminan siendo amigos, discípulos de Cristo. ¿Por qué razón? Hagan lo que Él les dice. ¿Y qué hicieron los siervos? Todo lo que Él dice. Y además conocen de dónde viene el vino. Todo esto no es más que una parábola hermosa sobre cuál es el discípulo perfecto. Así que ustedes y yo nos podemos ubicar ahí entre los siervos que conocen el gran milagro del nuevo vino en Cristo Jesús. Así en Caná dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos, pero no se quedaron allí muchos días. Y así concluye el primer texto, que quisiera decir mucho más, pero pues es obvio que ya pasé 10 minutos, entonces me da pena con ustedes que están ahí luchando contra Satanás, que los tienta a dormir. Yo sé que el diablo, como decía Betty, el diablo es fuerte. Entonces, no sé, levantemos las manos todos así, desperécese un poquito, cambie de chip. Willy, cambien el chip. Eso, así, eso. ¿Listo? ¿Se estiraron? Bostecen ahora porque después no admito que me bostecen a mí. Por favor, ¿quién no ha quemado? ¿Quién no ha tomado el ¿Quién ha tomado vinito? ¿Quién no ha tomado? ¿Listo? Bueno, arranquemos pues, porque hecho tinto. ¿Y que no? Ah, es que se acabó, bueno, menos mal. Que pongan agua ahí, eso se vuelve café. Eso. Segundo texto, hermoso además también, Juan capítulo 19, 25 al 27. María al pie de la cruz, dice así: junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ello al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como a su propia madre. Primer asunto que quiero tratar. Está aquí, ¿verdad? Sí. Una maravilla. Ya lo dijo Ana Francisca la semana pasada. María aparece en la cruz en los evangelios sinópticos. ¿Sí o no? No sé usted qué les habrá dicho. Y que diga que sí. Y que diga que sí, va aprendiendo la hoguera, hermana, porque anatema sí se dice en latín. Resulta que María no aparece en la cruz en los sinópticos. ¿Dónde aparece en la cruz? En el evangelio de Juan. Lastimosamente eso está claro. Esto no es que nos lo inventamos nosotros. Sin embargo, sí hay un pequeño vestigio que los sinópticos dicen que habían algunas mujeres que miraban de lejos. Marcos 15, 40, 41 dice que algunas mujeres miraban de lejos la crucifixión. ¿Estaba ahí entre esas mujeres María? No lo dice. Y si no lo dice, mejor no lo invente. Porque de inventos terminamos después haciéndole decir a la palabra de Dios lo que no quiere decir. La diferencia es que en Juan no solo habla de María, sino de 4 mujeres. ¿Cuál es la primera? La madre de Jesús. ¿Cuál es la segunda? La hermana de su madre. O sea, ¿era la tía de Jesús? ¿Sí? Traducirlo en lenguaje más colombiano. La hermana de su madre. María, la esposa de Cleofás, y María la 4. Marcos también en ese mismo contexto menciona a otra mujer, a Salomé, que Juan desconoce al lado de la cruz.
No es seguro que Juan y los sinópticos traten de mencionar a las mismas mujeres. La única mención verdadera de los sinópticos y Juan es María Magdalena. Estructura del relato. ¿Cómo está estructurado estos 3 versículos? Este relato se encuentra como parte del 7º signo, del último de los signos de Juan, la pasión de Cristo. Todo el Evangelio forma una trama y por eso no se puede entender este pasaje de forma aislada, sino conectarlo con todo cuanto antecede y con cuanto sigue. En 19:23 dice que los soldados se repartieron las vestiduras y al ver que había una túnica de una sola costura, la echaron a suertes. Parece que esa costura única, ese traje único representa la unidad del Evangelio y de la Iglesia. Luego en el 19:30 dice, todo está cumplido. Estas 2 frases sirven de marco a este tema de María al pie de la cruz. Se ha visto en la túnica la unidad de la Iglesia. Todos los padres de la Iglesia dicen que cuando se habla de una sola túnica, se habla de una sola Iglesia, que no se puede repartir, sino que se entrega a alguien. Jesús no fraccionó sus vestidos, sino que le llegó al soldado la unidad, y esa unidad es la que vamos a contemplar en el pasaje de la madre y el discípulo que se acogen mutuamente. La muerte de Jesús tenía una finalidad, que todos los hijos fueran reunidos en la misma casa. Algunos exégetas piensan que la frase, para que se cumpliera la escritura, no hay que aplicarla solo al tengo sed, sino a todo está cumplido. Noten ustedes aquí, en su Biblia, ahí en el versículo 30, que parece que para que se cumpliera la escritura, y después dice, todo está cumplido. Es como si de algún modo no fuera ligado solo a tengo sed, sino a todo lo que pasa en el Evangelio. La escena de la madre y el discípulo pondría fin al cumplimiento de la escritura, porque al final unió a sus hijos. Nos encontramos ante un esquema de revelación. Uno de los autores que más sigue esto es de Goethe, y en este esquema aparece al menos 4 veces en el Evangelio de Juan. Este esquema de revelación se podría sintetizar así: una persona A ve a otra, una B, y hace una declaración que normalmente es una revelación. Normalmente en el 1:21, en el 1:36, este es el Cordero de Dios. Una persona A ve a una persona B y sobre esa persona hace una declaración. Eso, según de Goethe, se llama esquema de revelación, porque Juan tiene una tendencia a presentar a las personas no solo como personas de carne y hueso, sino como símbolos y prototipos que representan a un colectivo. El relato se centra en la madre de Jesús y el discípulo, aunque empieza con el cuento de los testigos. Primer asunto: las mujeres que estaban ahí, ¿cierto? Ya se pasó, William, es el 25. La cuestión central es el número de mujeres. ¿Por qué 4? Muchos han propuesto que no son 4, sino que son 2. Pues María Magdalena tendría que ser hermana de María, la madre de Jesús, y eso no tiene ningún asidero en la tradición católica. No se puede acudir al simbolismo considerando a Magdalena como hermana. No encaja en el sentido joánico de las mujeres. Por eso, aunque algunos han dicho que 2, todos los exégetas de algún modo se inclinan por 4 mujeres. Solamente que esas 4 mujeres, de esas 2 solo conocemos a María, la madre de Jesús, y a la Magdalena. Las otras 2, lastimosamente, es la única vez que se menciona y no sabemos exactamente quiénes son. ¿Por qué 4 mujeres? Parece que hay un paralelismo, porque si ustedes leyeran un poquito antes, ¿cuántos soldados se reparten las vestiduras? 4 soldados. Entonces hay 4 soldaditos ahí y 4 mujeres, los hombres y las mujeres al lado de la cruz, para representar completamente la humanidad. La mujer sola en el sepulcro habla en plural, dando a entender que conoce la tradición sinóptica y escoge una mujer que simboliza a todas. En la cruz los 4 soldados representarían al mundo gentil y las 4 mujeres al mundo judío. Así toda la humanidad estaría junto a la cruz. Las palabras de Jesús ahí: mujer, este es tu hijo, y hijo, esta es tu madre.
revisten un carácter solemne y jurídico. Tienen un patrón que se usa en los Salmos 2 y 7 o en Tobías 7:12, que resalta un carácter oficial. No es que Jesús está haciendo un acto de piedad. Ay, mamá, ¿usted ahora con quién se va a quedar? Juan, cuídemela. Como lo entiende mucha gente y lo hace por razones piadosas, yo lo entiendo. Pero aquí no hay ninguna piedad, aquí hay una declaración oficial, que normalmente, como en el Salmo y como en Tobías, se refiere a una disposición legal. Madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Es una revelación de la maternidad y de la filiación. No estamos en presencia de una escena piadosa de un hijo preocupado por la mamá. Estamos en presencia de un Mesías glorioso, rey, que está montado sobre el trono de la cruz y está impartiendo nombramientos en el trono de la cruz. Así le gusta a Juan que Jesús sea. Jesús no le tiene miedo a la muerte, ni siquiera se asusta. Cuando vienen a prenderlo al huerto de los olivos, preguntan: ¿dónde está Jesús de Nazareno? Y él, ¿qué dice? Soy yo. ¿Y qué pasa con toda la gente? Caen, quedan, mejor dicho. Y el asustado debería ser él, ¿no? Entonces a Juan no le gusta un Jesús asustado, le gusta el Jesús real, el Jesús que pelea con Pilato, el Jesús que se le dice: si es que yo tuviera un ejército en este mundo ya, si yo quisiera, vendría el ejército de mi padre y yo no estaría aquí. No es porque tú eres poderoso, es porque mi padre ha permitido que tú tengas ese poder. La charla con Pilato es una charla de un hombre que parece más poderoso que el que es verdaderamente poderoso. Así que no estamos en presencia de un Jesús que está agonizando en el sentido más piadoso del término. No, estamos en presencia de un Jesús poderoso en la cruz diciendo: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Está dando instrucciones claras de carácter legal, y por eso es muy llamativo que se dirija y le entregue al discípulo a su madre como hijo y a María como madre. Al analizar estas palabras, le dice mujer, que es un uso exclusivo en Juan. Ningún otro texto tiene ese mismo uso para María. Los exégetas proponen que la explicación más sugerente es que seguramente se dirija a ella en calidad de Mesías para darle un encargo oficial. Al decir he aquí, está usando una fórmula de revelación muy usada en otros textos. He aquí el Cordero, he aquí un verdadero israelita. Este he aquí acompañado de un ver, y de un ver en profundidad. Yo he visto y doy testimonio. La palabra madre tiene una insistencia particular. Junto a la cruz es donde se encuentra la maternidad, porque la cruz lo hace a uno capaz de dar vida, que es algo muy propio de la madre. No es que la madre esté ahí solamente, sino es todo el simbolismo de la madre. Y viendo a la madre y al discípulo amado, es decir, viéndolos en profundidad, Jesús no ve por encima, Jesús siempre ve el profundo. Y viéndolos, le dijo: ahí tienes a la madre, ahí tienes al hijo. Maternidad y filiación en un solo conjunto, con una profundidad en la vista. Y desde aquella hora, ¿qué significa desde aquella hora? ¿Recuerdan que en el capítulo 2 dijo: no ha llegado? Y ahora le dice: desde aquella hora. No es inocente el desde aquella hora. Es porque cuando estaban allá, le dijo: no ha llegado mi hora, porque en Juan la hora es la glorificación que va a ocurrir en la cruz. Y por eso es que aquí ya está listo y dice: desde aquella hora. Desde la hora no significa a las 3:05 Juan se la llevó. ¿Qué significa? Desde aquella hora es: desde la cruz hubo una nueva relación entre la madre y el hijo. Lindo, porque ahora vamos a ver por qué es lo lindo, que es lo que venimos a buscar hoy, ¿no? Lo mariano. ¿Cómo interpretar esta escena? El padre Pedro Ortiz, jesuita, profesor de nosotros en el estudiantado en nuestros tiempos, ya hace, mejor no digo para que no sepan lo viejos que estamos. Ahí siempre la gente le dice: ay padre, usted tan joven. Y yo digo: uy, Dios mío, que me dure. El padre Pedro Ortiz sintetizó las posiciones que hay sobre la madre y el discípulo en 3. En primero, hay en la historia de la teología una interpretación moral. Se entiende el contexto y lo entiende a la luz de otras tradiciones. Jesús no quiere dejar desamparada a su madre, pues José había muerto.
Algunos, entre ellos casi todos los protestantes, creen que esto es un acto de piedad filial. Es decir, como yo me estoy muriendo y básicamente soy hijo único, pues entonces Juan, hágase cargo de mi mamá, ahí le dejo un marranito también. Pareciera como que le estuviera, esa interpretación parece que estuviera como diciendo, estoy preocupado, mi mamá, me estoy muriendo, cuídenmela porfa. Hay algunos que tienen esa interpretación, sobre todo de carácter protestante, porque eso negaría cualquier tipo de relación de María con nosotros. Exactamente ahí está el verdadero problema. La segunda interpretación, dice Pedro Ortiz, es una interpretación histórico-salvífica. Dado que el relato es tan solemne, no puede ser un acto de piedad sino un acto histórico-salvífico. Jesús entrega a su madre como madre de todos los creyentes, representados por el discípulo. Esta tradición es la más frecuente en la teología católica y en todos los textos litúrgicos. Le entregó María como madre al discípulo y en él a todos nosotros. Difícil de saber, la verdad. Yo la verdad es que hablo aquí con un amor mariano único. Yo soy enamorado de la Virgen, así que no me permito decir tonterías, sino es que estoy seguro de algo. En el tema de María prefiero ir seguro. Pero lo que sí estoy seguro es que aquí es muy difícil ese tipo de interpretación tan facilista, como que Juan era el que nos representaba a todos nosotros y le entregó a María como madre. Primero porque ahí nunca habla de Juan, sino del discípulo, y ahí ya hay un lío, y es que el discípulo amado parece que es una metáfora literaria, y siendo una metáfora literaria no se entiende cómo María, aquí te entrego esta metáfora, ahora esta es tu madre. Ahí está el lío, que si es el discípulo amado una metáfora, también María debería ser un simbolismo. Y aquí viene la tercera de las partes que dicen Pedro Ortiz, que es de las interpretaciones que ahora recientemente tenemos y en las que yo realmente creo. Esta escena es simbólica, y en sentido simbólico María es simbólica y el discípulo amado es simbólico. Aquí está la pelea, ¿a quién representa María y a quién representa el discípulo amado? Tengo estas propuestas. Para los padres de la iglesia, la madre representaría ¿a quién? A la iglesia, muy bien. Y el discípulo a todos los creyentes. Y entonces, ¿qué nace de la cruz de Cristo? La iglesia, claramente. Y ahora, madre, le dice mujer además, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Los padres de la iglesia creían que María estaba para simbolizar a la iglesia y el discípulo para simbolizar a los creyentes que en ella moran y viven al lado de la cruz de Cristo. Rudolf Bultmann, gran teólogo, dice que la madre representa al judeocristianismo. María era judía, ¿no? Así que representaría a los judíos que se convierten al cristianismo. Y el discípulo, en cambio, siendo griego todo esto, representaría a los cristianos no venidos del judaísmo, sino del paganismo. Así que cuando le dice, aquí está tu madre, dice Bultmann, lo que le está diciendo es que la iglesia judeocristiana tiene que acoger a los paganos cristianos. Toda la pelea que Pablo tiene por ese asunto contra el mundo, ¿no? Porque querían que se circuncidaran, que hicieran un montón de cosas. Bultmann dice que no, que aquí representa la universalidad del llamado para judíos y paganos. Su gran discípulo y enemigo, Snackenburg, dice que la madre representa al Israel fiel a las promesas, mientras que el discípulo representa al intérprete del mensaje de Jesús. Es decir, de nuevo nos encontramos con el tema judaísmo y cristianismo. Para Snackenburg no hay una judeocristianismo y pagano-cristianismo, sino es solo judaísmo y cristianismo en un solo paquete, como si los judíos fueran la madre de nuestra fe. Dauer,
uno de los autores alemanes que ha estudiado esto, dice que la madre representa a los creyentes y el discípulo al testigo. Cambia la visión, no la comparto yo mucho, pero dice que el discípulo amado representa al testigo ocular y la madre a la comunidad de donde él provenía. Me parece a mí que es demasiado forzado, ese no me gusta. Juan Mateos, es un exégeta español, ¿cierto, William? Dice que la madre representaría a Israel y el discípulo a la comunidad de la nueva alianza. ¿Qué pienso yo? Para no hacer más largo este asunto. Juan, aunque es simbólico, aunque quiere hacer símbolos, detrás del símbolo siempre hay alguien real. Así que en los dos textos, tanto de Caná como de la María al lado de la cruz, lo que hay es una visión de María unida a una visión de la iglesia. María como parte y como prototipo de la comunidad de fieles. En Juan, distinto, tal vez Ana Francisca lo mostró, en los evangelios sinópticos hay una tensión muy grande entre los discípulos y los familiares de Jesús. ¿Sí o no, Ana Francisca? ¿Sí usted les contó esa historia? De por qué los discípulos con Jesús predicando y vino la mamá y los hermanos a llevarse ese loco. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Mi madre, mis hermanos, ¿quiénes son? Son los que hacen la voluntad de... Parece que hay muchas discusiones en torno, teológicas obviamente, en torno a que había un núcleo de familiares de Jesús y un núcleo de discípulos de Jesús. ¿Quién tenía la verdad sobre lo que Jesús había predicado? Pues parece que hay una tensión en la comunidad primitiva, porque es que esto pasa como es que yo soy primo de Jesús, entonces yo, ahí cómo voy yo en eso, cómo voy yo en esa iglesia, ¿cierto? Entonces había una discusión. En Juan esa discusión no existe. Parece que María está completamente integrada en la comunidad de discípulos y es la discípula por excelencia. Noten ustedes que en Caná ella llega solita y los discípulos llegan con Jesús. Y cuando termina la escena y muestra la gloria, los discípulos creyeron en él. ¿Y qué sucede? Jesús baja ¿con quién? Con María, con los discípulos y otro grupo que no había mencionado, los hermanos. Algunos creen que esos hermanos son los siervos que al convertirse en discípulos de Cristo se les llamó hermanos. Digo yo en un sentido muy metafórico del asunto, pues porque esos dichosos hermanos nunca fueron nombrados, hasta el final dice que los hermanos iban. Así como allá en Cana de Galilea sucedió eso, una visión de María como prototipo y representante de la iglesia, también en el episodio de la cruz, de nuevo volvemos a María que representa, y ahí en eso creo yo, a los padres antiguos. María representa de nuevo a la iglesia. La iglesia que nace de la cruz de Cristo, la iglesia que es madre de los creyentes, la iglesia que es madre en la cruz y en la gloria. También yo creo con los padres de la iglesia que María es María como madre, pero sobre todo para representar como prototipo del mejor discípulo a la iglesia. ¿Cierto? Yo digo que por ahí más o menos acabo este asunto. Vamos a descansar otro minuto. ¿Cierto? Levántese, póngase en pie un minuto y con eso más o menos el asunto está claro. Eso, porque es que esto no mueve a veces corazones, sino que mueve otras partes del cuerpo. ¿No hay tinto ya? Haga lo que le dije, con el agua convertida en vino. Ojalá. La iglesia
No, la iglesia de algún modo nace Juan con la cruz. De hecho, cuando le pegan la lanzada, de él salió sangre y agua, todo el mundo en la antigüedad interpretó como el bautismo y la Eucaristía. Y en Juan, la iglesia no nace de la acción del Espíritu Santo, sino de la acción de Cristo en la cruz. ¿Por qué nace ahí? Porque cuando eso sucede, él se va y viene el Paráclito. En Juan, el Pentecostés no existe. El Pentecostés es el acto de la cruz y la resurrección. De hecho, cuando él se desaparece, lo primero que hace es Pero William, en esta parte que dice, estaban al pie de la cruz María y la hermana que estaba su madre y la hermana de su madre, María la Cleofás. Entonces, miro el griego a ver, porque sería, es decir, esa hermana sería María la Cleofás. No, ahí estaba el texto. Sí, estaba. Entonces, ¿qué dice? Estaba su madre y la hermana de su madre, coma, María la Cleofás, coma, y María Magdalena. Podría ser, pero en los sinópticos aparecen solo 3. Bueno, aquí serían 3. Está releyendo. Aquí serían 3 también. ¿En cuánto serían 3? Pero en ese caso, María en los sinópticos no aparece la madre. No, no aparece la madre, aparecen otras. Susana, Salomé. Depende, porque varía. Correcto, varía. Pero es decir, usted que sabe griego, mire bien esa partecita a ver si se refiere a esa María Cleofás. Yo he entendido hasta ahora que es la hermana de María, por las is. A ver, hay que ver eso. Lo mire y me escribe. Bueno, ahora sí asústense porque viene el apocalipsis. Entren en pánico, en miedo. Capítulo 12 del Apocalipsis. Vamos a leerlo para iniciar esta tercera y última parte de este encuentro sobre María en la tradición joánica. Leo con ustedes, por favor abran su Biblia, capítulo 12 completo. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida de sol, la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto. Apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo enorme, con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 turbantes en las cabezas. Con la cola arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar a la criatura en cuanto naciera. Dio a luz un hijo varón, que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla 1260 días. Se declaró la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón luchaba asistido de sus ángeles, pero no vencían y perdieron su puesto en el cielo. El dragón gigante, la serpiente primitiva, llamada Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Escuché en el cielo una voz potente que decía: ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque fue expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero y con su testimonio, porque despreciaron la vida hasta morir. Por eso que se alegren los cielos y sus habitantes. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta ustedes, enfurecido, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. A la mujer le dieron las 2 alas de águila gigante para que volase a su puesto en el desierto, donde la sustentarán 1 año y 2 años y medio año, lejos de la serpiente. La serpiente echó por la boca agua como un río detrás de la mujer para arrastrarla a la corriente. Pero la tierra auxilió a la mujer abriendo la boca y bebiendo el río que había echado por la boca el dragón. Enfurecido el dragón con la mujer, se alejó a pelear con el resto de sus descendientes, los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús.
y se detuvo a la orilla del mar. Palabra de Dios. Me gustaría mucho aclarar en principio que no voy a hacer un exégesis del capítulo 12 de Apocalipsis por una razón, porque lo que nos interesa es únicamente la mujer. Existen muchos textos hermosos. Uno de mis profesores de Roma, Giancarlo Viguzzi, tiene uno de los escritos más interesantes que existen, aquí está en la biblioteca. Un profesor nuestro también jesuita, Hugo Bani, escribió una introducción al Apocalipsis muy valiosa. Si alguien está interesado en una versión un poco más popular, un fraile nuestro, el padre Félix Struy, fue nuestro profesor de Sagrada Escritura, murió recientemente, escribió un libro que se llama Apocalipsis, Comentarios para la Calle, donde hace unos comentarios bastante pastorales y lindos sobre el Apocalipsis. En ese sentido, yo no me voy a detener obviamente en un exégesis del Apocalipsis, sino en una pregunta central. La pregunta que quiero responder es: ¿qué significa aquella mujer gloriosa aparecida en el cielo como madre del Hijo? ¿Es la Iglesia o es María? La Iglesia. Esa es la pregunta que yo quiero hacer y quiero responderla a través de una cierta etapa de análisis para preguntar: ¿está Apocalipsis hablando de María o está hablando de la Iglesia? En ese sentido existen tres líneas de respuesta. La primera línea es la línea más seguida y más grande en la Iglesia, se llama la línea eclesiológica. La mayor parte de nuestros teólogos creen que la mujer vestida de sol representa a la Iglesia. Incluyo mi nombre en ese grupo. Otra línea, la segunda, es la línea mariológica. Otros, sobre todo en la Edad Media y algunos recientes, ven en esa mujer la figura de María, y en cuanto a María, pues también Iglesia. Pero en principio es María porque es madre del Hijo, y después, como en las otras dos, siendo madre representa a la Iglesia. Aquí hay unos que creen que es lo contrario: siendo Iglesia representa a la madre. Y hay una línea tercera que es mixta, y es esa. Algunos creen que en primer lugar representa a la Iglesia, y en ese sentido de Iglesia, según Juan, a María, madre de Jesús. Para poder entrar en este texto hermoso hay que descubrir cuáles son las características del Apocalipsis para no leerlo como un loco. Yo cuando era niño tenía una vecina y yo iba a jugar con sus hijos, y esa señora nos veía molestando y entonces nos sentaba y empezaba a leernos el Apocalipsis. Yo digo que esa señora me enseñó lo que era el miedo, porque sobre todo a mí se me quedó siempre el tema de los jinetes del Apocalipsis que aparecían en el cielo y las trompetas. Ya sabemos por qué es así. Estos días tuve un sueño en ese sentido. Yo digo que esta señora me traumatizó hasta el día de hoy. Como se habla tanto del fin del mundo cada día, estos días tuve un sueño en el cual me veía subiendo Monserrate, yo muy alegre, y en cuanto me fijé, vi un jinete del Apocalipsis en el cielo bogotano, y yo pensé: ¿y yo por aquí en Monserrate? Para que vean ustedes el daño psicológico que me fue infligido desde mi juventud y que pretendo compartir con ustedes en esta tarde. Algún daño tiene uno que tener en la vida. Entonces, para no hacer ese problema, yo quiero decirles que hay que tener en cuenta como estas condiciones para uno no volverse un loco chiflado creyendo que el Apocalipsis está en todas partes. Es que ya viene, ya. Yo desde que nací hasta hoy he conocido por lo menos unos 20 fines del mundo, y aquí estamos todavía jodiendo con esto. Así que, en primer lugar, el Apocalipsis, ¿qué es? El Apocalipsis, definido por él mismo, es una profecía. ¿Qué significa una profecía? Es un mensaje destinado a suscitar el testimonio en tiempos de prueba. Así de claro está. Primera condición para entender el Apocalipsis es: por favor, sepa que ese es un mensaje profético
destinado a leer la historia de la humanidad en el tiempo en el que debemos resistir a la prueba que ha sido tocada nuestra fe. Primer asunto, como es una tradición profética, es obvio que el Apocalipsis usa a los profetas. Y entonces toma todo el simbolismo profético de las visiones de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías y sobre todo de Daniel. Entonces, ¿de dónde se inventó esto? ¿Cierto? No es que el hombre estuviera tomando agua y le resultó vino y después escribió el Apocalipsis, no. Esto no está inventado, esto no es una cosa que él se sentó a inventar. Él tomó todo el simbolismo profético y lo transportó aquí. Y lo leyó a la luz del evento pascual y de lo que estaba esperando el pueblo judío llamado el Día del Señor o el Día de Yahvé. Mientras la tradición profética únicamente se refería a Israel y a la tierra prometida, lo que hace el creador del Apocalipsis es hacer una profecía que tenga que ver con toda la humanidad y con la iglesia que sufre y es perseguida en ese tiempo. Primer asunto para entender el Apocalipsis es entender que es una. Segunda condición, entender que es un apocalipsis. ¿Qué significa un apocalipsis? Pues es una corriente literaria. ¿Existieron otros apocalipsis? Sí, muchos. Si quieren leer uno muy divertido, por favor léanse el de Enoc, que es fabuloso. Ese sí que los va a dejar sin dormir unas noches, como a mí me pasó. ¿Por qué el Apocalipsis? ¿Qué significa? Es un modo literario nacido en el momento del sufrimiento y de la prueba. ¿Cuándo surge esta literatura? Cuando vino una gran persecución sobre el pueblo judío, normalmente entendida de los griegos que gobernaron en Egipto, Antíoco Epífanes y su descendencia maligna. Ellos vinieron a acabar con la cultura judía y persiguieron y sometieron y destruyeron el templo completamente. En ese momento nace, o se expresa más que nacer, porque ya estaba desde el exilio, se expresa con más fuerza la literatura de modo apocalíptico, es decir, una serie de imágenes, de metáforas que pretenden ser una construcción de una teología de la historia. Al final, lo que tiene detrás de sí la literatura apocalíptica es una sola idea, que a pesar de que las cosas parecen ir mal, Dios tiene un proyecto en el cual va a terminar todo muy bien para los que lo hagan, como dice San Pablo, ¿no? Para Dios todo lo propone en bien de los que lo hagan. Pues más o menos esa es la idea central de toda la apocalíptica. Sin embargo, como este plan de Dios es tan desconocido, por eso se presenta en un lenguaje cifrado, para que no todos lo entiendan. Solo lo entenderán los iniciados, los que entran en la fe. Tercera cosa que hay que entender del Apocalipsis, que es un texto eclesial y litúrgico. ¿Qué significa eclesial y litúrgico? Que el texto básicamente tiene como idea central dar ánimo a la iglesia y por eso propone una idea de iglesia que entienda la historia y lo que está pasando. Por eso la iglesia es comprendida en dos niveles: la iglesia terrestre que está aquí, la iglesia peregrina, y la iglesia celeste o la que está en el cielo junto a Dios. Nosotros de ahí sacamos la idea de tres iglesias, ¿no? ¿Cuáles son las tres iglesias? Que son una sola. Exactamente, la peregrina, que somos nosotros, la iglesia triunfante, que son los cielos santos que están en el cielo, y con el desarrollo del purgatorio tuvimos que inventar de algún modo ahí la iglesia purgante. Yo la verdad es un nombre que uso muy poco con la referencia al purgante, pero bueno, el Apocalipsis no tiene el purgante, así de claro. Para Apocalipsis hay dos cosas: la iglesia que está aquí, ustedes en este momento,
y la iglesia que ya está en el cielo junto a Dios. O sea, para Apocalipsis no hay purgatorio así nomás de que, no, o sea, porque es que el Apocalipsis prevé que todos vamos a ser mártires. Él no prevé que haya gente por ahí siendo católica sin dar testimonio. ¿Por qué razón? Porque el Apocalipsis dice, el que es de Cristo tiene que decirlo, y cuando lo diga le van a echar mano y le van a echar machete. No preveía el Apocalipsis esta iglesia de nosotros así, tan cómoda y tan tranquilita. Fue después obviamente esto está escrito en un momento de persecución del Imperio Romano muy serio, ¿no? La segunda persecución de Domiciano fue terrible, murió mucha gente y mucho cristiano. Entonces, el carácter eclesial significa que es importante que tengamos en cuenta que aquí va a hablar de la iglesia. De hecho, ¿cómo concluye el Apocalipsis? Y se abrieron los cielos y ¿qué bajó? La nueva Jerusalén celestial que descendía del cielo vestida como una novia. Es decir, el fin del Apocalipsis, ¿cuál es? La revelación de una iglesia donde no tienen sol porque el sol es el Cordero. Así que al final de los tiempos se revelará la iglesia verdadera, santa y ya sin pecado. Lindo, a mí eso me gusta. Me gusta porque me quita el miedo. Bueno, no sé si de pronto es que a uno le toque el diablo y los jinetes, pero yo sí espero verme en la Jerusalén del cielo. ¿Por qué litúrgico? ¿Por qué litúrgico? Pues porque el Apocalipsis tiene de todo y es en eso muy joánico, y es que le interesa mucho la liturgia. Están en un templo, hay incensarios, hay una revelación en medio de actos cúlticos, himnos, cánticos inspirados, candelabros. Es decir, parece que detrás del Apocalipsis hay una verdad del culto que es donde se realiza la obra salvífica de Cristo. Y en esto somos muy católicos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la Eucaristía? Se revive la pasión y muerte de Cristo el Señor. Vamos a entrar en otro asunto, y es cómo está puesto el capítulo 12 y por qué es tan importante esto que voy a decir. Porque el capítulo 12 es la mitad del Apocalipsis. ¿Cuántos capítulos tiene? 22. Pero sí, yo sé, porque ustedes, yo dije la mitad, entonces eran 2 y 2 y 24. Fallaron en Biblia, no en matemática. Bien. Es importante que uno no, matemáticas básicas de primero primario. 22 capítulos. ¿Por qué digo yo que es la mitad? Pues porque obviamente los capítulos y los versículos no existían. ¿Quién los inventó? No. ¿Quién lo inventaría? ¿Quién pondría eso en capítulos y versículos? Uno que llevaba este mismo traje. Ya ustedes investiguen bien. Así que primero fueron los capítulos y posterior los versículos mucho tiempo. Así que cuando no tengamos capítulos y versículos, lo que notaremos es que según el espacio, el 12 está en toda la mitad del escrito. Y es tan importante que sea así porque de algún modo no solo ocupa el centro literario, sino el centro teológico. El capítulo 12 es el corazón del Apocalipsis. Es tan importante porque ahí se va a revelar el plan divino. Entonces, ¿cómo podemos estructurar el Apocalipsis? Hay una primera parte que es introducción, el prólogo, los destinatarios, a quienes va dirigido, y una visión de Cristo, que es la visión inicial de Cristo sacerdote en el templo. Y a esa primera parte le sumamos el primer septenario, las 7 cartas a las iglesias. Listo. Queda claro, ¿no? Capítulos 1 al 3. La segunda parte es mucho más densa y más grande, obviamente. Va del capítulo 4 al capítulo 22. Podemos dividir esa segunda parte en 3 partes. La primera es la revelación del Cordero. En el capítulo 4 hay una visión del Cordero que está medio muerto pero está vivo. El Cordero degollado que sin embargo se pone en pie, ¿no?
Y ahí viene el rollo sellado y llorando no se encontró a nadie digno de abrir el sello. Y eso es la entrada al segundo septenario, al septenario de los 7 sellos. Y entonces se abrió el primer sello, capítulo 6 al 8:1. 6 y 7, 2 capítulos y el primer versículo del 8. Ahí están el segundo septenario de los sellos. Es la revelación del Cordero. La cuarta es la intervención de Dios. ¿Por qué razón? Ahí viene otro septenario que son las 7 trompetas. Capítulo 8 al capítulo 11. Contra la idolatría. Luego ahí vendría la mitad de esta región, que es la idolatría, la mujer y el dragón y el hijo. Capítulos 12 al 14. Vamos a ver un poco por qué es tan importante. Y flagelos contra la idolatría, que son las 7 copas que se van a derramar por la idolatría. Ahí entramos a la última parte, que es la intervención de Dios en la historia. El juicio de Babilonia contra la muerte y el Hades, los capítulos 17 al 20, y la Nueva Jerusalén, capítulos 21 al 22. Como ustedes pueden ver, está organizado el Apocalipsis de tal modo que va contando una historia en la cual Dios cada vez se va mostrando más y más en su plan, hasta que al final por fin se muestra vencedor completamente. Entonces, ¿cómo está estructurado este capítulo 12? Yo me salté ahí algunas cosas porque quiero terminar en poco tiempo. El capítulo 12, que está aquí, está estructurado en 3 partes. Del 1 al 6, que es el gran signo, es la mujer. Del 7 al 12 es la guerra en el cielo. Y del 13 al 18, la mujer en el desierto. Del 1 al 6, el gran signo, una mujer que es a la vez celeste y gloriosa, y sin embargo tiene una maternidad dolorosa. El dragón rojo, que es su contrario, es temible, pero al mismo tiempo impotente y perdedor. No va a poder hacer nada contra la mujer. Los versículos 5 al 6 relatan la victoria del niño que es raptado hacia el cielo. Es importante que nosotros notemos que es el centro de la acción por una razón. ¿Por qué los mártires en el cielo le dicen a Dios: ¿hasta cuándo nos vas a tener así? ¿Por qué tanto silencio? Hemos derramado nuestra sangre. Parece que lo que desencadena la acción de Dios es el lamento de los mártires. Los mártires parece que desencadenan el actuar o el accionar de Dios. Su queja hace que Dios actúe, pero la acción de Dios es básicamente un espere un poquito. La acción de Dios no es inmediata, sino que le dice: espere por un momento, espere un poquito y verá que vamos a resultar con algo mejor. Así que en el capítulo 12, esto de los mártires en el capítulo 8, en el capítulo 12 empieza la respuesta de Dios a los mártires. Y entonces aparece un gran signo en el cielo. Es el primer signo de esperanza, de realización del plan divino. Y apareció un signo en el cielo: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, con una corona de 2 estrellas, y que está encinta, ¿no? Grita con dolores de parto. Miren ustedes la contradicción: una mujer que parece gloriosa y al mismo tiempo dolorosa. Y al mismo tiempo aparece un dragón con no sé cuántas cabezas, y eso ustedes ya lo conocen ahí porque lo tienen. Sin embargo, nace el niño, y ¿qué pasa? Lo arrebata el Dios hacia el cielo. ¿Por qué? Porque está destinado para regir a todas. Recuerden allá los sinópticos. Y vendrá para ser el Salvador del mundo. Más o menos estamos en esa presencia del texto mariano más hermoso que tenemos en Lucas. La mujer se queda de algún modo en la tierra, y entonces pasamos al plano superior. Mientras aquí en la tierra nace el niño y es arrebatado al cielo, ese arrebatar al cielo el niño hace que ahora nos fijemos en el cielo.
Y es que detrás de todo esto que pasa en la tierra, tiene clara conciencia del Apocalipsis, detrás de todo esto que pasa aquí, ¿quién está? Dios y el diablo. Hay una guerra entre el bien y el mal que es mucho más profunda y es trascendente a todo lo que nosotros estamos haciendo cada día. Por eso en el cielo se entabla una lucha entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. Diablo, como lo quieran llamar ustedes. Pero, ¿existe una verdadera lucha? ¿Existe alguna guerra? Más bien parece que es lanzado el Satanás. Miguel llega y de una vez lo arroja. Ese es un verbo muy lindo, porque en el 8 al 10 se habla de un éxito triunfal. Es el éxito de el cielo. Y como fue lanzado, arrojado, obviamente ver a Satanás que cae como un rayo. ¿Recuerdan el libro de Job? Vi a Satanás que cayó como un rayo. Es toda una rememoración hermosa de eso. Ya no hubo más lugar para él en el cielo. Ahora se hizo visible y por eso se va a dedicar a atacar a quienes. A nosotros que nos quedamos aquí muy débiles, pero en el cielo ya los mártires están viendo el inicio de la obra de Dios. 13 al 18. Y entonces, como el diablo fue lanzado, el ekbalo en griego es lanzado, es a fuerza, sacado a empujones del cielo, viene y cae a la tierra, y sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Qué sucede cuando a uno le queda poco tiempo? Toca aprovechar para hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, como me queda poco tiempo, voy a aprovechar para hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿a quién va a atacar? A la mujer y a su descendencia. Y aquí nos encontramos con una de las relaciones más hermosas, y es que a la mujer, ¿a dónde se le lleva? En alas de águila. Y allí la ataca, ¿y quién la defiende? La tierra. La tierra se abre y se traga el río que había brotado de la boca de la bestia. ¿Qué les recuerda a ustedes esto? ¿El qué? Muy bien, les recuerda la salida de Egipto y el desierto después de la salida de Egipto y el paso del Mar Rojo. Así que el Apocalipsis dice que hay un nuevo éxodo, el éxodo final que los llevará ¿a qué tierra prometida? A la Jerusalén celestial. Muy bien, es que es lo bonito de trabajar con gente que le encanta la Biblia, es eso, que se la leen, que la conocen y que van haciendo todo eso. ¿Por qué es importante que el dragón sea derrotado? ¿Por qué Apocalipsis da tanta importancia a esto? Porque la persecución que vive la iglesia en ese momento por parte de las autoridades romanas no se explica sino por un conflicto más profundo entre Cristo y el diablo, los que son de Cristo y los que no son de él, los que son del mal. Sin embargo, la esperanza que da Apocalipsis es que nosotros estamos, aunque perseguidos, en el equipo del que venció. Y si él venció, también nosotros resultaremos. ¿Qué es lo único que se necesita para ser vencedor? Fidelidad al equipo de Jesús. Si usted dice, uy, no, la cosa se puso pesada, mejor me paso al otro equipo, cuando llegue el resultado final, ¿qué sucederá? Y usted estará en el equipo perdedor, junto. Así de claro es el Apocalipsis. No admite las medias tintas, no eres frío ni caliente. Como eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. Tan duro. Así que, en ese sentido, estamos claros que cuando uno revisa esto, la mujer es ciertamente no María, sino la iglesia. La iglesia que está en el desierto, la iglesia que está perseguida, la iglesia que sufre. Pareciera que María aquí no tiene ningún tipo de mención. La mujer es nombrada 8 veces en el capítulo 12 y 2 veces en el capítulo 19. Y por contraposición es mencionada 6 veces en el capítulo 17, pero con un mal sentido, la prostituta. Así que mujer puede ser la iglesia y mujer puede ser Roma y Babilonia. No vayan a creer que el término mujer en el Apocalipsis es solo aplicado a la iglesia o a María.
Por eso les digo que la palabra mujer en el Apocalipsis es mucho más simbólica que histórica. Sin embargo, hay una pregunta que ha hecho que todos nosotros nos detengamos a pensar un asunto. Bueno, ¿y si es la iglesia? No se entendería una sola cosa. Ya vimos que es la iglesia, ¿no? No se entiende una sola cosa: que la iglesia dé a luz a Cristo. Ahí está el problema mariológico. O sea que en todo lo otro, la mujer del capítulo 12 es la iglesia. Pero la gran pregunta es: ¿y en qué sentido la mujer da a luz al hijo? Por eso algunos autores creen que de nuevo aquí nos encontramos como en el Evangelio. Hay un simbolismo eclesiológico, pero un trasfondo mariológico. ¿No puede ser la mujer de Jerusalén? Y de ahí nace el hijo. Podría, yo también creo que podría haber otros simbolismos. Lo que pasa es que no compagina con el resto. La mujer que fue llevada al desierto, es decir, es muy la iglesia, no es Jerusalén. Fue llevada al desierto y ahí fue perseguida, y la descendencia de la iglesia, el diablo le hizo guerra a su descendencia. Es decir, si aceptamos que es Jerusalén, por ejemplo, el resto no tendría mucho sentido. Una Jerusalén en el desierto no sería fácil. Realmente la mayoría de expertos en esto creen que es la iglesia. El problema es que nunca en otro lugar se dice que la iglesia da luz a Cristo y que está gimiendo de dolor para dar al hijo. Ese es el tema principal por el cual muchos creen que, aunque el capítulo 12 habla abiertamente de la iglesia, detrás de ese trasfondo de iglesia está el gran personaje eclesial de María. Simboliza entonces la llegada de la era mesiánica. No habla de manera explícita nunca de la madre de Jesús. Sin embargo, es posible que nosotros tenemos que mencionar, a la luz del cuarto evangelio, que volvemos a tener en este escrito joánico o joáneo el mismo trasfondo, y es que María y la iglesia en Juan se relacionan, se funden y se confunden. Cuando el Concilio Vaticano intentó escribir el capítulo sobre María, hubo una pelea muy grande entre los cardenales si había que escribir un capítulo aparte o no. ¿Y qué decidió sabiamente la iglesia asistida por el Espíritu Santo? Que María iba a ser el último de los capítulos de la encíclica sobre la iglesia. En esto el Concilio Vaticano II fue muy joánico. Pues, como diría el Evangelio de Juan, muchas otras cosas tendría para decirles, pero pues el tiempo ya se nos terminó. Quedan 3 minuticos de lo que habíamos planeado inicialmente. Si hay una o dos preguntas, yo puedo responderlas, o al menos dar una dirección para que alguien vaya a buscar en un libro o en un artículo. ¿Alguien quisiera decir un comentario o una pregunta? Si la mujer ahí es símbolo de la iglesia, porque alada se tiene alas. Sí, es un recuerdo de las visiones proféticas del pueblo de Israel en el desierto. Es una expresión muy linda para decir que Dios la llevó como en alas de águila. Es decir, que en el desierto Dios los cuidó todo el tiempo. Cuando tuvieron hambre les dio comida, cuando tuvieron sed les dio agua, cuando hubo oscuridad Él fue luz. Y entonces los salmos y algunos libros proféticos dicen, usan la palabra, fue llevada como en alas de águila. Y otro texto muy hermoso dice que el pueblo de Israel fue como Dios actuó con ellos como una gallina que cuida a sus pollitos. ¿Y qué es lo que hace la gallina? Los protege con sus alas. Es una metáfora muy linda de la iglesia cuidada por Dios en el desierto. En medio de la persecución, Dios te está cuidando. Es el mensaje que quiere dar Apocalipsis. Hay una pregunta: ¿a qué se refiere el Apocalipsis cuando habla de esa mujer que es prostituta, de esa gran ramera? Tiene como varios sentidos. El primer sentido es claramente
la enemistad y cómo él lee la historia y podría significar los grandes poderes del mundo que aplastan el cristianismo, entre ellos el más significativo por su actualidad de Roma, pero también él sabe que como Daniel escribe una historia teológica y todos los imperios que han intentado acabar con la fe. Sin embargo, creo que en un sentido más amplio es todo aquello que se opone a la acción de Cristo. Y entonces la palabra prostituta casi siempre remite en el Antiguo Testamento a la idolatría, a la adoración a otros dioses. Recuerden a Oseas y su metáfora del marido que dejó a la esposa porque él se iba a trabajar y su mujer salía a prostituirse bajo los árboles mientras él trabajaba. Así que la palabra prostituta reviste un sentido hermoso de idolatría también, y en ese sentido nombraría a todos los idólatras. Y la interpretación de la Asunción de la Virgen. Pues yo siento que no hay aquí tanto material como para decirlo, sobre todo porque la mujer fue llevada al desierto y no fue asunta al cielo, como nosotros pensaríamos de la Asunción. La Asunción es un tema que aparece más en la literatura apócrifa que en la literatura canónica. La próxima semana estará William hablando de ese tema, y en el protoevangelio de Santiago, en el evangelio de María, ahí hay una mención clara a María que se durmió y fue llevada por los ángeles al cielo. Pero aquí exactamente no tenemos un testimonio directo de ese dogma, de esa fe nuestra que tenemos en que María subió. Cuando celebramos esa fiesta, la iglesia siempre nos pone a leer un texto muy hermoso de San Pablo que dice que lo que le sucedió a Cristo nos sucederá también a nosotros. Y ese texto nos sirve para fundamentar que no solo la Virgen María, sino cualquiera de nosotros será también asunto al cielo. Pero ella, al representar a la iglesia en el sentido joánico, pues el celebrar la Asunción de María es celebrar la esperanza que tenemos toda la iglesia de ascender también nosotros a la casa del Padre. Padre, yo he escuchado que el simbolismo que hay de que María da luz a su hijo en el Apocalipsis tiene que ver con la misión de la iglesia de dar a la luz a Cristo, a conocerlo, a darlo a conocer al mundo, sobre todo con el ejemplo de vida de Cristo. Eso es lo que yo he escuchado con respecto a que la iglesia tiene que dar a luz a Cristo. Sí, es linda esa interpretación. ¿Sabes en dónde la escuché yo? De un padre que nos enseñaba a nosotros, el padre Meinet, un francés experto. Él es el experto hoy por hoy en interpretación alegórica y retórica semítica. Fue mi profesor de Lucas, y alguna vez cuando estábamos viendo un texto de estos son mi madre y mis hermanos, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y esa es mi madre. Él decía una cosa, y es: yo entiendo cómo ser hermano, el problema es cómo ser madre de Jesús, que es un llamado a los discípulos a ser madre también. Y él decía exactamente esto, decía: es que el llamado a ser hermano es uno y el llamado a ser madre es otro. ¿Y qué es ser madre? Es parir a Cristo. Y él nos decía: el trabajo de nosotros los discípulos es parir a Cristo para el mundo. Entonces esta es una interpretación lindísima que le escuché yo a Meinet de ese texto, y que ahora la escucho para el Apocalipsis, que también me parece al lugar, y seguramente que yo la tenía por ahí escondidita, pero como me quedaron tantas cosas por decir. Sí, yo la leí del padre José Quinteros, el fundador del movimiento del Shosa, que hace una alusión muy bonita a cómo debemos nosotros vivir en el mundo actual, que relacionado con el Apocalipsis nos muestra la persecución que está sufriendo la iglesia, porque el mundo se ha vuelto no solamente religioso, sino antirreligioso, y debemos fundamentar en el Apocalipsis la fe de que la iglesia triunfará, porque Cristo triunfa siempre. Y el deber nuestro es dar a conocer, implantar el reino de Cristo en la tierra. Claro, el triunfo de Cristo es la salvación de todos los hombres y mujeres. No confundan esto con un triunfalismo imperial. Sí. Porque es que hay mucha gente pensando que esto es un asunto imperial, esto es un imperio, el imperio de la iglesia, y entonces el triunfo nuestro es que todos se vuelvan católicos y cuando venga el Papa se arrodille.
No es que vivamos como ¿cierto? verdaderos cristianos. El triunfo que plantea Apocalipsis es la santidad. Más allá de cualquier otra cosa, yo no podría decirlo si es una unidad de doctrina o una obediencia única al Papa. Yo esas cosas las deseo como católico que soy, pero creo que el triunfo de Cristo que más buscamos es la santidad, y en ese sentido creo que, como lo dice la Dominus Jesu, nuestro camino es un camino muy seguro para llegar a Dios. No excluye que otros lleguen de otras maneras. Y entonces el triunfo de Cristo por ahí va. Sí, ya. Yo creo que con lo que acaba de decir es una muy bella conclusión, ¿verdad? Queremos de verdad agradecer al padre Edgar Lima, pues porque nos ofreció un excelente comentario de los textos que deseamos trabajar, estudiar, y nos da también ganas, ¿verdad?, de ir a leer los textos de nuevo, Juan y el Apocalipsis. Y sin duda que nos abre también las ganas, a lo mejor, de estudiar el Apocalipsis, de dedicarle tiempo al estudio del Apocalipsis. De ahí que también sería interesante pensar en qué temas. Miren que ese tema de María surgió de las preguntas que íbamos haciendo, que qué deseaban, y yo me acuerdo bien que doña Gloria sugirió que estudiáramos a María en la escritura. Entonces, si alguno tiene algún tema que le ronde en la cabecita, dentro de 8 días podríamos pasar unos papelitos, ustedes anotan y dicen, sería excelente trabajar bíblico, ¿no? Sí, porque pues bíblico, ese es el área en la que estamos metidos. Y poder estudiar un tema que a todos o que a la mayoría nos atraiga, y también podamos estimular a otros para el estudio bíblico. Es una suerte, de verdad. Yo creo que si ustedes ven, son 2 horitas dedicadas al estudio, muy bien preparado, muy bien trabajado, buscando que nos formemos, que amemos cada día más el ser cristianos y que seamos parte del triunfo de Jesús en la santidad. Muchas gracias por su participación. Recuerden nuestras invitaciones. El 30 de septiembre, fiesta de San Jerónimo, dentro de 8 días les recordaremos. El que desee un afichito para inscribirse a la peregrinación también lo puede llevar, o dárselo a alguien. No sé si William quiere decir algo. Muchísimas gracias. Dentro de 8 días, escúchenme, por favor, un minutico. Dentro de 8 días es muy interesante, porque son los evangelios apócrifos, y la mayoría de fiestas litúrgicas marianas nuestras tienen su fundamento en los evangelios apócrifos. ¿Sí? Vamos, incluso tenemos que ver San Joaquín y Santa Ana, el nacimiento de María, la presentación de la niña en el templo. Todo eso es fruto de los evangelios apócrifos. Entonces, prepárense para el 8 días.